¿Cuánto tiempo puedes llevar trabajando en una empresa y no saben que tú eres cristiano? ¿Cuál es la razón? Muchos de tus vecinos no saben que tú eres cristiano. ¿Cuál es la razón? Entonces, creo que empezamos con una reflexión profunda. ¿Qué pasa entonces? Porque todos tenemos un llamado. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, todos tenemos un llamado a dar testimonio de Cristo con nuestras vidas. Y no solamente con nuestro comportamiento, sino con nuestros labios de llevar el Evangelio. Entonces, yo estoy seguro que cuando manifestamos que somos cristianos, cuando compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estoy completamente seguro que vamos a tener oposición. Estoy seguro que vamos a tener críticas, estoy seguro que vamos a tener señalamientos. Y estoy seguro que vamos a tener aislamiento porque nos separan, ya no hay invitaciones. No, es que el Carlos de antes era muy bacano, como dicen muchos. Y es la verdad, es la realidad. Siempre vamos a tener oposición a nuestras creencias y siempre vamos a tener oposición a nuestra fe, siempre. Ahora, lo importante del asunto es cómo manejas aquellas situaciones de oposición. ¿Cuál es tu actitud frente a una crítica? ¿Cuál es tu actitud ante un señalamiento? ¿Cuál es tu actitud ante una oposición de una persona o de un grupo? ¿Cómo te comportas? Eso es lo importante. Y lo otro también es, bueno, cuando yo tengo esos inconvenientes, esa oposición, ¿de qué manera le pido yo al Señor? ¿De qué manera le oro yo al Señor? Y lo otro es cuando pasamos por esas situaciones de oposición, ¿a quién busco? ¿A quién le cuento? ¿En quién busco compañía, consuelo? Con un inconverso. Busco consejo o compañía con alguien que no cree en nuestro Señor Jesucristo. O busco a alguien creyente, a un hermano, o busco a la iglesia. Es decir, ¿qué hago? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿A quién busco y a quién le comparto? Cuando tengo oposición por ser cristiano. Y el Señor tiene hoy una porción de la palabra hermosa donde nos habla y nos enseña acerca de un tema como este. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de los Hechos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 4 a partir del versículo 23. Hechos 4:23, y leo la palabra, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Padre, por recordarnos que siempre tendremos oposición a los que caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido oposición, la tenemos y la tendrán en un futuro. Ayúdanos, Señor, a entender qué actitud tener, qué hacer, a quién acudir, cómo comportarnos ante la oposición, ante las críticas, ante los señalamientos. Te alabamos, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ¿qué hacer frente a la oposición? Es el tema de la mañana de hoy. Dice la palabra que puestos en libertad. Entonces, ¿acaso estaban encarcelados? ¿Y de quién habla? Sí, puestos en libertad. Entonces, miren que para uno tener claridad de una porción de la palabra, entonces, ¿a dónde vamos? Ayúdenme. Al contexto anterior, ¿correcto? Miren que es tan importante uno ir al contexto anterior y algunas veces al posterior para tener claridad de la porción de la palabra. Y al inicio del capítulo 4 podemos observar entonces que Pedro y Juan son encarcelados por los sacerdotes y por los saduceos. Fueron llevados a la cárcel. Ellos estaban molestos, estos sacerdotes y saduceos estaban molestos porque ellos enseñaban y anunciaban que Jesús había resucitado. Ellos estaban predicando que Jesús estaba vivo. Entonces, claro que eso les molestaba a ellos. Pedro y Juan estaban enseñando la resurrección de entre los muertos, ¿de quién? De Jesús. Eso era lo que estaban enseñando. Y todo este evento inició por la curación de un cojo de nacimiento que estaba a la entrada del templo que se llama La Hermosa. Y Pedro, entonces, cuando iban a entrar, este cojo les pide a Pedro y a Juan, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Y saben que de pronto yo pienso que en muchas ocasiones los cristianos se valen de esta porción de la palabra para no orar. Es una de las explicaciones que yo encuentro, porque es que está faltando tanto la oración en el pueblo cristiano. Y entonces dice: es que Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y resulta que Pedro está hablando de aquello amarillito valioso, ¿sí? Pero les digo yo que es que muchos de pronto malinterpretamos esa expresión de Pedro. Y entonces hacen un milagro en este cojo maravilloso. Y luego entonces están allá en el templo, en el pórtico de Salomón, y Pedro y Juan empiezan con un discurso, en especial Pedro, y le está recriminando al pueblo en general, que estaba maravillado en ese entonces por lo que habían hecho en el cojo, porque al cojo lo tenían ahí muchos años atrás. Y el pueblo estaba maravillado, pero Pedro aprovechó para recriminar al pueblo. Y les decía: ustedes negaron al santo, al ungido, al justo. Ustedes mataron al dador de vida, y a quien Dios había resucitado de entre los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Está diciendo Pedro ahí: si ustedes van
desde el capítulo 3 a leer, se pueden dar cuenta de todo esto. Y por la fe en su nombre, es decir, por la fe en Jesús, este hombre ha sido sanado, es lo que les dice Pedro ahí en su discurso, por la fe en Jesús. Y termina diciéndole: Dios ha enviado a su Hijo para bendecirlos, con el fin de que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Entonces, Pedro y Juan son llevados a la cárcel. Y digamos que al no tener argumentos para dejarlos ahí en la cárcel, y además porque el que era cojo, estaba ahí como testimonio de que sí había ocurrido algo grande y maravilloso, entonces el mismo pueblo también era testigo de ese gran milagro. Entonces los dejaron en libertad, pero ojo, uno podría decir que era una libertad condicional, como dicen ahora, porque los amenazaron y los intimidaron y les dijeron: bueno, ustedes salen, pero ojo pues, no vayan a hablar de Jesús, no vayan a hablar de la resurrección de Jesús, no vayan a comentar que Jesús está vivo, porque entonces aquí lo tendremos. Salieron bajo amenaza y bajo intimidación, ahí es. Entonces ahora sí vamos a la porción donde nosotros iniciamos. Dice la palabra que ellos vinieron a los suyos. Ahora, ¿vinieron a los suyos a qué? A buscar, pues si salieron amenazados e intimidados, a buscar consuelo, a buscar acompañamiento, a buscar abrigo, a buscar consejo quizás. Lucas entonces aquí nos vuelve a mostrar la importancia de la hermandad, la importancia de congregarnos, la importancia de estar unidos, la importancia de hacer equipo, lo que nos está mostrando aquí Lucas. ¿Para qué? Para la extensión del evangelio. Ahora la pregunta, aquí dice la palabra que Pedro y Juan vinieron a los suyos. ¿Y cuáles son los suyos, Jotica? ¿Y cuáles son los suyos, hermanito? No, cada uno tiene los suyos, pero o que considera los suyos. Ellos consideraron quizás que la iglesia eran los suyos. Ahora la pregunta tuya, Lucía, ¿tú crees que esta iglesia son los tuyos? ¿Y eso aplica para todos y cada uno? Debería aplicar. ¿Y por qué hago énfasis, hermanos? Porque algunos hermanos de las iglesias parecen llaneros solitarios. Y el cristiano del Nuevo Testamento no es ningún llanero solitario. Miren la necesidad de congregarse, de la hermandad, de compartir. Vinieron a los suyos. Y es que toda la iglesia, hermanos, debe estar involucrada en la labor de ser testigos de Cristo. Y no solamente los líderes, no solamente los pastores, es toda la iglesia la que debe estar involucrada en esto de dar testimonio y de hablar de la palabra de Dios. Y aunque seguramente les contaron todos los detalles a la iglesia, el tema central era, lo dice la palabra, lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho a ellos. Quizás el tema central es no, es decir, estamos amenazados. Nos intimidaron y nos dijeron que no habláramos de Jesús, que no compartiéramos la palabra. Con seguridad que ese era el tema central, según el versículo 23 que tenemos ahí. Y entonces, después de recibir el informe, la iglesia entró en oración. Miren qué cosa tan bella. Y el informe recibido tuvo una respuesta unánime de parte de la iglesia, y la respuesta fue entrar en oración. Ahora, lo que uno ve inicialmente en la oración es que empiezan a reconocer la limitación que tenían y empiezan a exaltar entonces la riqueza del soberano creador, pero también su poder. Noten ustedes ahí, limitación de ellos como tal, pero la grandeza de Dios es lo que uno ve ahí en esa oración. Porque la iglesia entra en una adoración al Creador. Y dice la palabra que la multitud levantó unánime la voz a Dios.
Y ojo con malinterpretar esto. Y no es un vocerío entonces donde todos estaban hablando al mismo tiempo. No, no se trata de eso. La iglesia ahora es unánime, pero en un mismo sentir. Es lo que hay que entender ahí. Uno podría decir en forma poética, esto es como un concierto de corazones. Un concierto de manifestaciones divinas de cada uno hacia el soberano creador. Eso podría ser. Y no un concierto de voces. Y entonces uno nota ahí en el versículo 24 que lo primero o con lo que inician la oración es soberano, ayúdenme, ¿cómo inician? Soberano Señor, reconociendo la autoridad y el señorío de Dios. Soberano Señor, autoridad y señorío. Esto es como cuando un esclavo se refiere a su dueño, ¿sí? Señor, soberano Señor. Entonces miren que la iglesia se enfoca primero en el Señor y no en las amenazas. Qué bonito esto. ¿En quién se enfoca la iglesia de aquella época? En el Señor, en el Todopoderoso y no en las amenazas. Ahora, y adicionalmente se enfoca en el poder de Dios. Antes de iniciar esa petición formal al Señor, comienzan la oración con un repaso sobre la actividad que los ayuda a confirmar la soberanía divina. En primer lugar, entonces creen en el poder creador de Dios. Y digamos que nosotros, al igual que ellos, no vemos toda la creación, pero creo que lo que vemos, lo que está a nuestro alcance, se ayuda a entender lo pequeños que somos nosotros ante la inmensidad de Dios. Hermanos, yo no sé si ustedes de pronto han pensado lo que es inicialmente la Tierra. ¿Han pensado en lo que es el universo como tal? Las diferentes galaxias, las distancias. Y uno se queda aterrado porque hay miles de galaxias. Entonces, ¿y cuál es el tamaño del universo entonces? ¿Qué somos nosotros? La pequeñez, somos nada. Y si así de grande es lo creado, entonces ¿cómo será el creador? ¿Se han puesto a pensar eso? Eso es una cosa maravillosa. Tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, los mismos paganos, los mismos inconversos, los no creyentes, ellos mismos pueden ver la grandeza de Dios aquí en el universo, en la creación. No solamente nosotros. Ellos pueden contemplar el sol, ellos pueden contemplar las estrellas, ellos pueden contemplar el día, ellos pueden contemplar la noche, esos paisajes hermosos. Entonces, en primer lugar, ellos creen en el poder creador de Dios. En segundo lugar, la iglesia cree que es revelador, porque Dios habló por boca de David. Mire que mencionan lo que dijo David, mostrando ahí la convulsión de las naciones en contra del ungido, cosa que ocurrió no solamente en aquellos días, sino que en parte, digamos que aún es futura, o en los tiempos futuros. Y en tercer lugar, entonces la iglesia cree que la historia está en los propósitos de Dios. Ahí en el versículo 28 encontramos. Es decir, que lo que ocurre estaba antes determinado que sucediera. Es decir, esto no se da aquí por espontaneidad. Lo que se da es porque el Señor ya ha determinado que suceda de esa manera. Entonces ellos ahí en tercer lugar creen que Él es el Señor de todo lo que sucede y que cada acontecimiento entonces tiene su razón, aunque nosotros la desconozcamos. Una cosa es que nosotros la desconozcamos, pero el Señor tiene control de todo y está determinado desde mucho antes que va a suceder. Y eso es lo que uno puede ver aquí en la oración de ellos. Y aquellos hermanos comprendían que lo que Herodes Antipas hizo junto a Pilatos
Era parte de lo que Dios había determinado de antemano. Es que que hayan apresado y que Jesús haya muerto fue porque ellos lo quisieron hacer. Eso ya estaba determinado en el plan perfecto de salvación del Señor. Y es lo que quiere decir ahí ese versículo. Entonces, todo lo anterior, mis hermanos, todo esto les infunde una confianza a ellos y que ahora ya se disponen entonces a pedirle ayuda al Señor. Pero le piden ayuda en una dirección hermosa, y es para ellos poder dar cumplimiento a los planes de Dios. Miren qué hermosura. Entonces ellos empiezan a orar para pedirle al Señor que no se llenen de temor, que no se paralicen ante todas las oposiciones, intimidaciones, burlas, señalamientos, aislamientos. Eso es lo que está haciendo la iglesia en ese momento de aquella época. Y lo que está adquiriendo también es la confianza, pidiéndole al Señor la confianza para ellos continuar enseñando la palabra de Dios, para ellos poder continuar hablando que hay un Jesús vivo, que hay un Jesús resucitado. Ahí en ese versículo 29, mis hermanos, ahí empieza la petición que ellos le hacen al Señor de manera directa. Miren tan hermoso que ellos le dicen al Señor: Señor, considera las amenazas. Como quien dice: Señor, mira que estamos amenazados. Mira que nos intimidaron. Mira que tenemos una oposición, le están diciendo. Pero miren lo bonito. Ellos no le dicen, quita la oposición, quita los señalamientos, no. Mira las amenazas, pero permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza. ¡Qué hermosura de oración! ¿Sí lo están notando? Señor, mira las amenazas, pero permite que nosotros tengamos valor para hablar la palabra. Eso es hermoso. Hermanos, definitivamente toda persona que está claramente identificada con Cristo y que ha decidido servirle en todo lo que el Señor manda, con seguridad que va a enfrentar diferentes oposiciones, diferentes críticas, diferentes burlas. Tengan la plena seguridad. Esto es tan cierto como que el sol sale todas las mañanas. La oposición que tenemos nosotros como cristianos. Y una gran cantidad de testigos de todos los tiempos, personajes de todos los tiempos, testifican que la persecución es parte del precio que debemos pagar todos nosotros por seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La oposición y los señalamientos es el precio que debemos pagar todos nosotros como cristianos. Además, en abundantes pasajes aquí de la palabra del Señor, y en especial en el Nuevo Testamento, se nos dice que vamos a sufrir por causa del Evangelio. Es claro. Por eso cuando presentamos el Evangelio, a veces lo presentamos de una manera tan absurda, diría yo, cuando algunos lo presentan como: venga y pare de sufrir. Venga y pare de enfermedades. Venga y pare de críticas y oposiciones. Creo que es todo lo contrario. El hecho es que, hermanitos, nosotros no somos de este mundo. Y en los últimos mensajes hemos visto que nosotros no somos de este mundo, ni nos conformamos a todos los parámetros del mundo, ni nos conformamos a todo lo que el mundo nos quiere entregar y que aceptemos. Nosotros no somos realmente de este mundo. Entonces, al igual que pasa cuando tenemos una sustancia extraña en nuestro cuerpo, ¿qué pasa cuando tenemos algo extraño en nuestro cuerpo? ¿Qué trata de hacer el cuerpo? Rechazarlo, ¿cierto? Eso mismo pasa con nosotros en el mundo. Nosotros no somos del mundo. ¿Qué trata de hacer el mundo con nosotros? Rechazarnos. Igual. Así que no nos debe extrañar, hermanos. Eso hace parte de nuestra vida cristiana. La cuestión clave para todos nosotros entonces es:
no es si vamos a sufrir o no, sino cuál va a ser o cuál es nuestra actitud ante la oposición, cuál es nuestra actitud ante los señalamientos, cuál es nuestra actitud ante las críticas. Esa es la clave. Y ojo, esto yo estoy hablando de dificultades, oposición, críticas o señalamientos por algo bien especial. ¿Por qué? Por hablar de Jesús, por presentar el Evangelio. Es en esa dirección. Los apóstoles de aquella época, podríamos decir que los apóstoles de la iglesia naciente, predicaban con palabra y predicaban con hechos que el Cristo, que Jesús había resucitado y que ahora estaba entonces sentado a la diestra del Padre gobernando con toda autoridad. Y dice la palabra que toda clase de prodigios, toda clase de milagros acompañaban la iglesia, acompañaban a todos los que habían creído y que el número aumentaba día a día, nos dice la palabra ahí. Entonces, para los que habían dado muerte a Jesús, esto claramente constituía una amenaza y actuaron entonces con severidad arrestando a Pedro y a Juan. Eso es lo que debemos de entender. ¿Por qué los sacerdotes y los escribas y los saduceos arrestaron a Pedro y a Juan? Porque ellos estaban hablando que Jesús estaba vivo, que había resucitado, que Él era el Cristo prometido. ¿Y quiénes eran los que habían, prácticamente por medio de quién había muerto Jesús? Por ellos mismos. Entonces eso es lo que hay que entender. Por eso era que estaban aterrorizados. Porque si ellos seguían mostrando eso y el pueblo veía, ¿qué iba a pasar con ellos? Era el acabose para ellos. Por eso estaban preocupados. Entonces los sueltan, los amenazan y les prohíben entonces que prediquen el nombre de Jesús. Y la reacción de los apóstoles entonces ante esta oposición, esta amenaza, frente a este inconveniente, nos deja una clara lección a todos nosotros como iglesia, hermanos, acerca de la manera como un siervo de Jesús, como un siervo del Señor, debe reaccionar en tiempos de oposición, en tiempos de críticas, en tiempos de señalamiento. Ahí está la lección clarita. Y créanme, iglesia, que en la mayoría de los casos que yo he conocido, cuando las personas están en dificultades, cuando tienen oposición, tienen críticas, se enfrascan y se obsesionan por encontrar la manera de eliminar los problemas. Eso es lo que yo generalmente he observado. Y las oraciones, cuando las personas tienen oposición, van todas como en una misma dirección. Entonces entran a decirle al Señor: Señor, te pido que me saques de esta situación. Te pido que me quites esta dificultad del camino. Es la oración generalmente que se hace cuando tenemos oposición o señalamientos. Y creo que a muchos de nosotros nos falta un poquito para decirle al Señor: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Sí. Pero aquí estamos recibiendo una enseñanza maravillosa de cómo comportarnos y qué actitud tener frente a la oposición. Sin embargo, Pedro y Juan y los suyos no oraron de la manera que acabamos de describir. Entendían que la oposición era parte del llamado. ¿Entiende usted, hermano o hermana, que la oposición que usted encuentre afuera, que las críticas y los señalamientos hacen parte de su llamado como cristiano? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende de verdad? ¿Lo entiende de corazón? ¿Cuál es su actitud frente al señalamiento y a la crítica? Eso es una realidad. Y saben,
En muchas ocasiones cuando tenemos críticas y señalamientos y oposición, ¿sabe a quién culpamos? A Dios. Señor, pero es que si me estoy manejando tan bien, ¿por qué? Es que estoy yendo a la iglesia cada 15 o 20 días y vea cómo me critican. Estoy leyendo la palabra cada mes un ratico y vea. ¿Qué actitud tienes frente a la oposición y a los señalamientos por ser cristiano, por hablar de Cristo? ¿Qué hicieron entonces estos siervos? ¿Qué hicieron Pedro, Juan y todos los suyos? Dice la palabra: considera sus amenazas y permiten que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¡Qué hermosura! Ojalá se nos quedara grabado ese versículo. Señor, considera esta posición. Señor, mira este señalamiento, mira esta crítica de este compañero, de este familiar, pero permite que yo siempre tenga el valor de seguir hablando de Jesús, de Cristo. Llévate grabado ese versículo, llévate grabado esa oración para el Señor cuando tengas oposición, cuando tengas señalamiento. Permite que con confianza siga presentando el Evangelio. Ahora, si lo presentas, pero si nunca lo presentas, vas a tener que orar de otra manera. Hermanos, y todos como cristianos tenemos el llamado de presentar el Evangelio, de hablar de Cristo. Eso es algo que debemos de llevar muy claro en nuestros corazones, de tener muy claro en nuestra vida cristiana. ¿Qué le pidieron a él? Pedro, Juan y todos los suyos pidieron a Dios que les diera fidelidad en medio de toda esta tormenta, en medio de estas amenazas. Eso es lo que le están pidiendo, Señor, que continuemos siendo fieles. Esa es la petición. Le están pidiendo al Señor: Señor, no permitas que nos pongamos, que estemos quietos, que estemos inmóviles ante la oposición. Es prácticamente la petición que están haciendo. Su preocupación entonces era que en medio de la persecución no fueran infieles a Cristo. Es nuestra preocupación, hermanos. Ellos tenían una vocación, es lo que uno puede mirar ahí, y la vocación que tenían era compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas del reino. Es lo que uno puede percibir aquí, en Pedro, Juan y todos los suyos. La vocación que tenían era compartir la palabra de Dios. Yo les pregunto, iglesia, ¿es tu vocación? ¿Es tu vocación hablar de Jesús, hablar de Cristo, compartir el Evangelio? Esa amenaza del Sanedrín de aquella época hacía peligrar la misión que les había sido encomendada a los apóstoles. Sin embargo, ellos consideraban, tenían la decisión de continuar realizando la tarea, aun cuando las cosas se habían puesto muy difíciles para ellos. Y creo que para ellos eran totalmente difícil la situación. Pero qué difícil la situación para nosotros hoy, una crítica. Es que nosotros no estamos con señalamientos de una muerte, afortunadamente aquí en nuestro medio.
Para ellos en ese momento era muy difícil la situación, pero tenían la decisión de continuar y le pedían al Señor que nosotros tengamos el valor y el denuedo de continuar hablando la palabra de Dios. A ellos lo que verdaderamente les preocupaba era continuar o realizar la tarea que se les había encomendado, que era evangelizar, compartir el evangelio. Es diferente la tarea que nosotros recibimos como cristianos. Contéstenme, hermanos. No es igual. Nosotros también recibimos la tarea y entonces, hermanitos, ¿qué pasa? Hermanos, y pregúntense, vea, si esta iglesia no crece, es porque nosotros estamos fallando, es porque esa vocación no es la de esta iglesia. No estamos evangelizando, no estamos invitando a nadie. Ahora hablo en términos general, algunos invitan, algunos convocan, pero la gran mayoría, ¿qué? Y creo que esto era lo que realmente les preocupaba a los apóstoles y a los suyos en esa época. Hablar de Jesús, presentar el evangelio, cumplir con la tarea. ¿Quién se opone a que tú compartas el evangelio? A lo mejor tú consideras que la oposición es aquel que de pronto se burla de ti, aquel que te señala, aquel que de pronto te separa, te aísla. Es posible también y consideremos los casos, claro que sí. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento ante las críticas, ante los señalamientos? Esta reflexión es importantísima porque es que la oposición, las críticas y los señalamientos, está claro que siempre van a estar con nosotros. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra actitud? Y en medio entonces de esta determinación de continuar adelante sin importar las circunstancias, sin importar las amenazas, sin importar la intimidación de estos sacerdotes y estos líderes, ellos pidieron a Dios no solamente que les diera valor, ellos pidieron a Dios no solamente que les diera coraje, sino que Él confirmara con sus propias manos por medio de señales y prodigios. Lo dice ahí la palabra. Permítenos que nosotros con valor hablemos la palabra, mientras tú entonces con tus manos haces sanidades, señales y prodigios. Esto es hermoso. Como quien dice, nosotros hacemos lo que nos compete y tú, soberano creador, haces lo tuyo, lo divino. Gloria al Señor por eso. Y uno lo que puede ver, hermanos, es que esta oración y esta petición de estos personajes fue del agrado y de la aceptación de Dios, porque dice la palabra que no habían terminado de hablar cuando el lugar donde estaban, ¿qué pasó? Se estremeció. Se estremeció, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recibieron lo que necesitaban y la obra entonces siguió avanzando conforme a la voluntad de Dios. Hermanito y hermanita, ¿cómo reaccionas en tiempos de dificultad? Por la palabra de Dios, por compartir el evangelio. ¿Cómo reaccionas en medio de la oposición? ¿Cómo reaccionas? Reflexiona. Ahora, si realmente tú no tienes oposición, no tienes señalamiento y crítica, preocúpate y pídele perdón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no estás compartiendo la palabra. Piensa a quién le comparte la palabra, a quién quieres evangelizar, a quién quieres invitar a la iglesia. Ahora, pregúntate también por qué no la invitas. Tienes que pensar en primera instancia en tu testimonio,
en tu comportamiento, en tu vida cristiana. ¿Alguien querrá conocer al Jesús que tú dices conocer y seguir? ¿Alguien querrá conocer a Jesús, aquel que cambia vidas y que te cambió la vida a ti? ¿Querrá conocer ese Jesús que ven en ti? ¿Cómo reaccionas en tiempos de oposición por hablar de Jesús? ¿Sientes temor quizás? Ante la crítica, el señalamiento y la oposición, más bien ese temor te cruza de brazos, te silencia, te aíslas. ¿Qué haces? Te retiras de la persona, te retiras del grupo, te enojas, entras en discusiones. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces? ¿Entras en enfrentamientos o entras quizás en oraciones al Señor como las vimos ahora, en una dirección errada? Aquí tenemos un modelo de comportamiento ante la oposición. Es una enseñanza hermosa para todos nosotros hoy. Piensa un poquito cómo reaccionas. Ahora, ante esas reacciones, pregúntate qué revelan esas actitudes o esas relaciones o esas reacciones ante de la reacción que tú tienes con Dios, de la relación que tienes con Dios. ¿Qué dicen esas actitudes, esos comportamientos de tu relación con Dios? ¿Será que esa reacción revela una convicción que tienes de Dios? ¿Será que esa actitud revela una fidelidad a Dios? ¿Será que esa actitud revela que realmente tú eres un siervo o una sierva de Dios? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Y qué dices de tus reacciones? Y lo otro es, ¿cómo perciben los demás ese comportamiento que tú tienes cuando estás ante oposiciones, críticas y burlas? ¿Cómo lo perciben ellos? Y eso es muy importante. ¿Cómo perciben los demás el manejo de situaciones de crisis? En nuestra vida cristiana es una realidad que vamos a tener oposición. Todos vamos a tener señalamientos y críticas. Pero el Señor hoy nos hace un llamado a que evaluemos nuestra actitud, nuestras reacciones. ¿Qué hacer en medio de la oposición y de las críticas? Y creo que el modelo de lo que hicieron los suyos de aquella época de Pedro y Juan, que entraron en una oración y ahí tienen el modelo y luego le dicen al Señor, mira la oposición, Señor, mira las amenazas, pero permite que tengamos valor y denuedo, ¿para qué? Para hablar de la palabra. Que así sea nuestra oración inicialmente para el Señor en medio de la oposición y de las críticas. Padre, te alabamos. Te damos honra y te damos honor, Señor. Perdónanos porque a veces por señalamientos sencillos, por críticas sencillas, Señor, nos quedamos callados. Callamos, nos llenamos de temor. Y llega a nosotros la incertidumbre, y llega a nosotros incluso hasta los reclamos para ti, Señor, y te pedimos perdón. Porque aquí nos muestras, Señor, con claridad qué hacer frente a la oposición, qué hacer frente a la crítica, qué hacer frente a los burladores.
Señor, permite que nunca se aleje de nosotros el valor por hablar de tu palabra. Que nunca se aparte de nosotros el denuedo de hablar, de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, Señor, tú harás otras cosas maravillosas paralelamente. Permítenos, Señor, mantener esa convicción. Y te quiero pedir también en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por mis hermanos, Señor, que de pronto de alguna manera son indiferentes al cumplimiento, Señor, de la tarea que dejaste a todos nosotros como siervos tuyos. Te pido en el nombre de Jesús que con el poder del Espíritu Santo mis hermanos y mis hermanas sean conscientes de la tarea que tienen de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de presentar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de abrir sus labios. Y permíteles, Señor, que llegue a ellos el valor de presentar tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Mira la oposición, mira las críticas, mira las burlas, mira los señalamientos, mira los aislamientos. Pero permite, Padre Celestial, que tengamos y que mantengamos el valor de presentar tu palabra, de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la honra, la gloria, el honor y la alabanza en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.